pues una situación alarmante, sobre todo nuestros jóvenes. Maestra Paulina Rosales, nuevamente directora de la Asociación Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Cázares Cordina, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues el tema respecto a esta enfermedad, además de su tratamiento, es que sea incluido, lo que ustedes buscan es que su tratamiento sea incluido dentro de estas 30 enfermedades que serían atendidas como gastos catastróficos que tendría contemplado el INSABI. ¿Cuál es la situación? Mira, nosotros venimos trabajando este tema ya hace más de 4 años. Primero pusimos el tema sobre la mesa para que la gente conociera qué es el mieloma múltiple, cómo se manifiesta, cuál es la incidencia y la prevalencia en México, ¿no? Posteriormente, nosotros en el 2018 metimos una solicitud avalada por el Instituto Nacional de Cancerología al Consejo de Salubridad General para que el mieloma múltiple estuviera considerado como una enfermedad que causa gasto catastrófico y estuviera dentro del antes Seguro Popular, ¿no? Esto fue en el 2018, se atraviesan las elecciones, después no pasa nada y empezamos a tener una nueva comunicación con las nuevas autoridades para ver qué es lo que pasa. Ellos nos solicitan otra información más actualizada, se las proporcionamos, pero a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta ni positiva ni negativa, ¿no? ¿Cuánto sería el estimado que gasta una persona en su tratamiento que padece esta enfermedad mensualmente? Pues mira, la primera línea de tratamiento está considerada en un gasto más o menos de 300,000 pesos, ¿no? Okay. Entonces, no, eso es la primera línea de Okay. tratamiento. Si el paciente responde, entonces, y es candidato a trasplante de médula ósea, entonces se trasplanta, ¿no? El trasplante ya está cubierto por el antes Seguro Popular o el INSABI, ¿no? La idea es que el paciente pueda llegar al trasplante porque tienen una mayor sobrevida y calidad de vida, ¿no? Pero no siempre pasa esto. Cuando no pasa esto, entonces los pacientes tienen que recurrir a una segunda línea o una tercera línea de tratamiento y ya estamos hablando de que obviamente los costos se elevan porque los medicamentos que necesitan son diferentes y son de última generación. Lo que platicábamos fuera de la entrevista mientras veíamos la nota es que el Seguro Popular no lo cubría como tal, solamente se pagaba una cuota de recuperación dependiendo del hospital donde se atendieran, más los medicamentos extras, que ahí es donde se genera el gasto mayor. Exacto. La finalidad sería que con el INSABI los pacientes no paguen nada, o cuál sería pues el servicio que se les ofrecería. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Bueno, nosotros lo que estamos buscando es que los pacientes estén protegidos por el INSABI. O sea, el INSABI tiene un fondo de gastos catastróficos donde hay un cierto número de padecimientos que ya están cubiertos. Entonces, el paciente en realidad no paga nada, ¿no? Okay. O sea, se le cubre todo el costo de la enfermedad. Nosotros lo que estamos buscando es precisamente eso. O sea, que los pacientes de mieloma múltiple estén cubiertos por el INSABI y no tengan que desembolsar cantidades estratosféricas de dinero para poder que además en algunos, si no es que en la mayoría de los casos, esta enfermedad los imposibilita a poder trabajar, a generar algún ingreso y pues poder costear el tratamiento. Sí, este cáncer en específico te ataca otras partes y otros órganos importantes de tu cuerpo. Entre ellos tienes una fragilidad ósea impresionante. Entonces, con cualquier cosita, cualquier caída o cualquier golpe que tú tengas, el hueso se rompe. Entonces, esto lo que te produce a la larga es un acortamiento de tus vértebras, ¿no? Y que termines en una silla de ruedas o termines en una camilla, lo cual te imposibilita completamente para poder ser productivo, Claro. ¿no? ¿Qué apoyos le brindan ustedes a las personas, a las familias de estos pacientes en la asociación, en Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea? ¿Cuál es el apoyo que ustedes les dan? Mira, Unidos es una asociación que este año vamos a cumplir 19 años. Nosotros apoyamos a los pacientes de nutrición y de cancerología que son candidatos a un trasplante de médula ósea. Los apoyamos con los medicamentos que necesitan, ¿no? En el caso específico de los pacientes con mieloma múltiple, nosotros empoderamos mucho a los pacientes, los ayudamos mucho con el tema de la información que deben de tener acerca de su enfermedad y qué es lo que deben de hacer, ¿no? O sea, entre más información tenga un paciente, mejor lleva la enfermedad, ¿no? Tenemos también grupos de apoyo, todos los miércoles en el Centro de Atención Integral para Pacientes de Cancerología tenemos un grupo de apoyo donde los propios pacientes
se acompañan mutuamente. Claro. Se platican, y el hecho de que tú conozcas a una persona que ya pasó por lo mismo que tú, te cambia mucho, ¿no? Te cambia esta persona ya pasó, ya está bien, está volviendo a ser productiva. Eso sirve mucho para los pacientes. Paulina, ¿cuál es tu pronóstico de la decisión que tomarán las autoridades con base en las pláticas que has sostenido con las autoridades en el tema de salud? ¿Crees que esta enfermedad sí sea considerada dentro de los gastos catastróficos del INSABI? Definitivamente yo le apuesto a que sea positiva la respuesta. Okay. O sea, nosotros somos la única solicitud dentro del Consejo de Salubridad General que cumplió con todos los requisitos que ellos solicitaron, ¿no? Okay. Entonces, eso creo que es un punto a nuestro favor. Todos los datos y todas las estadísticas y todos los estudios ya los tiene el Consejo de Salubridad General, y creo que sí deben de voltear a ver y revisar bien esa solicitud para darnos una respuesta positiva. Tendría que ser un tema de salud pública, sin duda alguna, por el número de casos que se registran. Pues mira, se registran alrededor de 1,300 nuevos casos al año, ¿no? Pero yo te diría que el problema principal es que se está presentando en personas mucho más jóvenes en México, ¿no? Esta es una enfermedad o es un cáncer que se presenta, ¿no? en adultos mayores, y aquí en México se está presentando 10 años antes. Entonces estamos hablando de personas que están en edades productivas, ¿no? Madres y padres de familia que al enfrentarse a este cáncer, pues dejan totalmente de ser productivos, ¿no? Pues bueno, será una información que esperemos pues nos dé una noticia, alguna novedad durante esta semana. Se esperaba que el día de ayer se diera a conocer el listado de estas 30 enfermedades que cubrirían los gastos catastróficos en el INSABI. Estaremos muy pendientes, por supuesto, si tienes algo que compartirnos, por aquí te esperamos. Los invitamos también a que visiten las redes sociales de Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Cázares Cortina, para aquellos familiares o quienes lo padecen que deseen acercarse con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Paulina, Paulina Rosales, directora de esta asociación. Muchas gracias a ti, Ale, y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias, muy buen día.